Si tú cuando vas a orar haces 10 minutos de meditación y en esos 10 minutos de meditación de silencio, si tú ves que tú tienes 10 minutos intentando callar tu ruido mental y tú no puedes callar tu ruido mental, significa que alguien está usando tu mente que no eres tú. Tú vas a dejar de orar conforme a tu necesidad, porque la mayoría de tus oraciones están hechas por tu necesidad. Tú oras por lo que tú necesitas. Tú no oras porque Dios te reveló. Entonces, no es lo mismo orar por revelación que orar por necesidad. La mayoría de nuestras oraciones están diseñadas conforme a la dimensión de nuestra necesidad. Hermano, vamos. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis hermanos. Estamos aquí en nuestro canal Enfocados en Dios. Hoy en una entrega más tenemos hoy a alguien especial, un profeta de Dios llamado León 7, un profeta reconocido en el mundo espiritual. Y aquí lo vamos a entrevistar, mi hermano. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Amado, gracias por esta oportunidad, este programa Enfocados en Dios, esta plataforma. Me siento privilegiado y preparado para soltar la palabra del Señor, amado. Amén. ¿Cuál es tu nombre de pila, mi hermano? Mi nombre es Jorge Amado Mercedes Cedeño, cariñosamente Profeta León. ¿Y quién es el profeta León 7? El Profeta León es un humilde siervo que ha encontrado gracia delante de Dios para poder ministrar en su presencia. No me considero una superestrella del evangelio, sino un instrumento más que Dios usa para su gloria. ¿Cómo inició tu ministerio, mi hermano? Mi ministerio comenzó por el año 1998. No comenzó en los altares, no comenzó en la palestra pública, comenzó en las cárceles, en los hospitales, en las calles, predicando, regando tratados, con megáfonos en las esquinas. Desde allí Dios me llamó y me mostró que tenía un plan sobrenatural con mi vida. Wow. ¿Y cómo descubriste tu llamado? ¿Cómo te enteraste que eras profeta? Amado, yo duré un tiempo aburrido en el evangelio. Es como ese tiempo cuando tú entras que tú no le encuentras norte, que no le encuentras sentido. Sabes que Dios te llamó, sabes que Dios te salvó, pero no sabes para qué estás. Y me convertí en los tiempos donde las profecías, donde quiera te la daban, en la calle, en todo lugar. Y yo tenía la suerte de que si habían 20 personas, oraban por los 20, pero por mí no oraban. Donde quiera que iba era lo mismo. Y ya yo estaba harto, le decía, Señor, ¿y qué pasa? Que tú no me amas. A todo el mundo le profetizan, menos a mí. Yo quiero saber qué yo voy a hacer en tu camino. Y pasando el tiempo, ya pasan como 3 meses de eso, íbamos para el monte, ahí atrás en Naíme. Nosotros orábamos por ahí atrás por Naíme. Y cuando voy a orar, como íbamos como a las 12 de la noche, íbamos cruzando una calle de la Cuarta Asamblea, por allá por Restauración. Ahí atravesó la calle una señora. Y cuando ella cruzó la calle, comenzó a danzar en medio de la calle. Y yo hice así, me quedé tranquilo porque no sé por qué estaba pasando esto. Y le dijo a un profeta, que es como mi padre espiritual, que le dicen Chiqui la Cobra, es un hombre que amo y respeto mucho. Ese muchachito flaquito, cuídalo, le dijo a Chiqui, cuida a ese muchacho, porque ese muchacho tiene un ministerio de profeta muy sobrenatural. Cuando ella dijo eso, yo sentí la alegría más grande de mi vida, porque ya sabía que para algo estaba en el evangelio. Desde ahí me preocupé por saber lo que era un profeta, la forma de buscar a Dios de un profeta, y comencé a crear una cultura y una disciplina de búsqueda, que es lo que hasta hoy, a pesar de que he pasado por tantas cosas, me ha mantenido en los caminos. Wow, tú te enteraste a partir de que esa mujer te señaló. Sí. Ahí ya tú descubriste cuál era tu llamado. Y eso te llevó a tú ejecutar lo que tú tenías que hacer para ejercer tu llamado. Sí, Señor. ¿Cómo es prepararse para ser profeta? Cuando Dios te llama como profeta, tú tienes que saber que tú eres una vasija que ya tú no te perteneces. Porque el problema es que los profetas de hoy en día, ellos hacen uso de las herramientas para su beneficio.
no para el beneficio del reino, porque esto de profeta es algo que deja dinero, es algo que mueve influencia. ¿Quién no quiere que Dios le hable a través de una boca? Todo el mundo anda buscando que le den un consejo, que le den una palabra. Pero yo me di cuenta que yo no me pertenecía, que yo era una vasija para que el rey me usara. Y yo comienzo una preparación en un primer grado, creando una cultura de pensamiento de reino que me hiciera marcar la diferencia en medio de todos los comunes, todos los que estaban presentes. Y comencé a educar mi espíritu, también a educar mi cuerpo con los ayunos. ¿Está entendiendo? A preparar el cuerpo para resistir largos días de ayuno, largas horas de rodilla en el monte. Y esto comenzó a crear una disciplina. Y bajo esta disciplina comencé a ser habilitado con señales, con manifestaciones, con milagros, con palabras de ciencia, con profecías muy certeras y todas estas cosas que fueron como modulando en mí ese carácter de profeta que hoy me caracteriza. ¿Tú recuerdas alguna experiencia sobrenatural cuando tú iniciaste los ayunos, la preparación como profeta? Bueno, la más profunda, estaba haciendo 52 días de ayuno en el monte. 52 días no eran corridos, pero hice 25 días hasta las 6 de la tarde, 25 días hasta las 9 de la noche y 25 hasta las 6, son 51. El último día lo hice corrido hasta las 3 de la mañana. En medio de ese ayuno, como por el día 45 o 50, no recuerdo, el Espíritu de Dios me movió de un lugar donde yo estaba. Había una mata de higuera grande y el Espíritu de Dios me movió a un lugar donde yo estaba. Y yo estoy sintiendo un olor a almendra que está fluyendo en la oscuridad. Y cuando estoy sintiendo ese olor, yo digo, pero es que por aquí no hay rosas, no hay árboles para que ese olor fluyera. Pero yo estoy respirando profundo y me pongo a seguir el olor entre las matas, así como podía, en la oscuridad. Hasta que llegué a un lugar cerca de donde estaban orando los muchachos, que siempre había un grupo de oración orando. Y en ese lugar yo encontré un señor, un anciano. Y cuando yo vi a ese anciano ahí, ve que era un anciano blanco, pensé que era una de la gente que venía a orar al monte. Este hombre con esta apariencia blanca, pero no era grande, era pequeño, tenía mucha barba. Y yo le pregunto, Señor, ¿usted quién es? Y él se queda callado. Señor, ¿usted quién es? Dígame. Y él se queda callado. Cuando le pregunto por tercera vez, le digo, Señor, ¿usted anda con la gente que están orando? ¿De dónde usted es? El Señor me habló, me miró a los ojos y me dijo, yo soy el oráculo de los profetas. Yo no entendía lo que era eso. O sea, yo soy el oráculo, o sea, yo soy el que ministra a través del espíritu de los profetas. Él era como, imagínate como que a tu carro le falte una pieza y te manden a un mecánico exclusivo para arreglarte esa pieza que va a hacer que tu carro prenda, que tu carro arranque. Y me dijo, yo soy el oráculo de los profetas. Mi misión es que tú aprendas el lenguaje antiguo que tenían el espíritu de los profetas antiguos. Cuando tú aprendas el lenguaje ancestral, el lenguaje de los espíritus, tú vas a entrar en dimensiones y vas a entrar en niveles muy elevados de conciencia y vas a descubrir cuántos misterios tiene Dios para tu vida. Cuando él dijo eso, siguió hablando, pero de repente él comienza a hablar lengua. Y cuando él comenzó a hablar lengua, yo entendía lo que él decía en lengua como si fuera en español. Entonces yo comencé a responderle y él me hablaba y yo le hablaba en lengua, pero yo entendía como si fuera español. Cuando él está terminando de hablar conmigo, él sacó un rollo dorado de entre sus manos y lo puso así, quitó esa mano y me hizo así en la frente. Y me introdujo ese rollo dorado en la frente. Wow. Desde ese momento en adelante yo jamás pensé como un humano común y corriente. Yo sentí que algo en mí fue alterado interiormente y comencé a ver perspectiva, a tener nociones de cosas que están más allá de lo sobrenatural. Por ejemplo, si tú lees mi libro, Emuná 1, Despertando la Conciencia Superior, tú te vas a dar cuenta que el lenguaje que nosotros manejamos en el libro es donde nosotros le incitamos a las personas que se descubran a ellos mismos para que encuentren cuál es el diseño de Dios que está en ellos, que el sistema no quiere que tú encuentres. Y después de esa experiencia, mi vida jamás fue igual. Dios mío. Y tú veías a esa persona de manera literal. Sí, la vi más literal que espíritu.
Se me comenzó a volver un espíritu cuando ya yo vi que sacó el rollo. Pero mira, él primero me habló, él me acondicionó, después habló lengua y después activó la dimensión donde parecía como si ya fuera una visión. Y ahí fue que me introdujo el rollo dorado en la frente, algunos dígitos de los mundos superiores que me alteraron la conciencia para yo poder tener injerencia en otras dimensiones. ¿Qué cambió después de eso en tu vida? Entró un miedo, pero no miedo como de que me voy a perder. O sea, entró un temor, un miedo tan grande que después de ahí yo duré 7 años en el monte, ya orando, ayunando. Iba a mi casa solamente a besarle la mano a mi mamá. O sea, eso fue algo que me transformó totalmente, porque ya yo no quería otra vida que no era la vida de Dios. Tú estás viendo, yo soy un hombre grande que mide 6'6", que podía ser un gran pelotero, cualquier cosa. O sea, yo me negué totalmente a todo. Y no es que estoy diciendo que los deportes son malos, sino es que fue mi llamado, fue lo que Dios hizo conmigo, como que Dios me separó para Él. Te digo que Él me tomó, ya yo entendí que yo no era mío, que yo le pertenecía a Él. Y en ese nivel de entrega yo comencé, después de ahí, a tenerle más confianza al mundo espiritual, porque después que tengo ya el cráneo alterado, la conciencia alterada, ya yo estoy viendo, interactuando con entidades de otra dimensión, las cuales venían al monte y me enseñaban códigos y me enseñaban misterios y comenzaron a adoctrinarme para yo poder fluir en esos estados profundos de revelación. Dios mío. ¿Y cómo era tu vivencia en el monte? ¿Cómo después de ahí, Sí. qué tú pudiste ver? ¿Qué cosa tan grande tuviste después de ahí? Porque yo sé que después de ahí hubo un antes y un después. Sí, nosotros subimos las horas de oración. Yo traté de instar a los muchachos, porque también me tocó reclutar otros profetas, porque duele lo que te voy a decir, pero si tú eres maestro y tú no das luz a otros maestros, tú eres estéril, tú no eres eficiente para el reino. Yo comencé a reclutar jovencitos que hoy en día puedo llamar todo por nombre y apellido, que son eminencias en el evangelio. Los recluté y le hablé a ellos de mi experiencia, le dije lo que me pasó y traté de inyectarle a ellos ese enamoramiento de Dios y comencé a buscar a Dios. Pero recuerdo que ya yo no quería orar de rodillas, quería orar caminando en el monte, quería orar encima de las matas. Y una de las experiencias más grandes, que estoy orando encima de un árbol de lo que está en el monte, porque sé que si duermo en el árbol no me voy a dormir. O sea, que era como una estrategia para poder mantenerme despierto. Y cuando estoy orando, yo veo un pavo real que viene, oíste, y cuando ese pavo real viene hacia mí, el Señor me dijo, no es un pavo, es una bruja. Y cuando reprendí en el nombre de Jesús ahora, fuera, la bruja cayó plan, y cayó el pavo así pataleando, y cayó en el medio de donde estaban los muchachos que eran los hijos míos espirituales que yo había reclutado. Y dijeron, León, fuiste tú que te caíste. Yo dije, no, yo estoy aquí arriba. Reprendan que eso es una bruja. Ellos dicen que ellos le cayeron atrás al pájaro, corriendo entre la oscuridad, y el pájaro se desapareció. Y Dios se fue. Mío. O sea, fueron combates reales, porque tú sabes que ya cuando uno comienza a modular las frecuencias espirituales, hay experiencias sobrenaturales que parecen físicas, pero realmente son de otras dimensiones, pero se interpretan como físicas. Y ellos comenzaron también a tener esas interpretaciones y a caminar viendo ese tipo de manifestaciones en el monte. O sea, se le fueron abriendo los sentidos espirituales. Podemos decir sentidos espirituales para tener un lenguaje figurado. Y eso despertó hambre. O sea, cada manifestación despertaba hambre. Allá en el monte no solamente con brujas, también peleamos con duendes. Los duendes son reales. Esas entidades son reales. Los duendes son reales y nosotros pudimos ver, en el monte, porque era detrás del cementerio. Ahí había muchísimas brujerías y muchísimas cosas. Ahí vimos unos duendes. Era como la graduación ese día. Ese era el día como de graduarse, de que tú vas a ser cristiano espiritual, sí o sí. Cuando íbamos entrando al monte, aparecieron unos duendes debajo de un palo. Y cuando los muchachos vieron eso, que lo vieron literal con los ojos abiertos, quieren salir corriendo. Y yo le dije a ellos, ustedes no pueden salir corriendo, porque si ustedes salen corriendo, estos pájaros van a aprovecharse de su miedo y van a terminarlo con ustedes. Quédense aquí, enfréntenlo. El miedo se enfrenta con miedo. Caminen para encima de ellos. León, pero caminen para encima de ellos y vayan reprendiendo. Cúbranse con la sangre de Cristo. Reprendan. Y los muchachos comenzaron a reprenderle, a reprenderle. Y cuando ellos vieron que mientras ellos avanzaban, los duendes retrocedían, ellos entendieron que tenían autoridad. Dije, ¿está viendo que tienen miedo? Entonces, como yo veo que no se van por completo, yo les dije, ahora déjenme a mí. Y cuando pase, le dije, en el nombre de Jesús,
fuera, váyanse del camino en el nombre de Jesús. Salieron corriendo, ellos quedaron frisados. ¿Qué hacemos ahora? Yo le dije, no, esto es solamente una enseñanza, porque recuerda que el evangelio es un evangelio para gente sobrenaturales. Quien puso el evangelio común fue el hombre. Ustedes fueron llamados a vivir en lo sobrenaturales. Lo sobrenatural tiene que ser lo natural para ti. Ver ángeles, ver demonios, hablar lengua, caminar en la frecuencia sobrenatural. Eso tiene que ser tu diario vivir, porque ese es tu llamado, es tu verdadera identidad, es la verdadera razón de tu existir. Dios mío. Profeta, ¿cómo uno abre los ojos espirituales? ¿Cómo abrimos los ojos espirituales? Mira, ¿Cómo abrimos eso que hay en nosotros? ¿tú me das permiso para que yo fluya con un asuntico ahí? Claro que sí. Sí, lo que pasa es que el aparato digestivo espiritual de mucha gente no está preparado para digerir ciertas revelaciones. Dios mío. Sí, hay gente que están, tú sabes, están... Tienen que beber su omeprazol. Sí, no, están ahí, están estancados. Hay códigos que tú se los sueltas y le queda una semana cancaneando. La vía espiritual se les revienta. Pero oye esto. Dios mío. Oye esto. Jesús te habla de una vuelta y dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Jesús te habla del mismo ojo que entra luz y el mismo ojo que entra tiniebla. Pero la palabra de Jesús no habla de los ojos, porque no son los órganos. Jesús habla de un ojo que es la conexión, es el interruptor biológico que conecta el mundo espiritual con el mundo físico. ¿Sabe cómo se llama? La glándula pineal. Eso que es como, tiene como esta forma. ¿Tú has visto ese ojito que tiene como dos rabitos arriba que lo usan en la simbología egipcia? Sí, sí. Ese ojito, ese es el símbolo de la glándula pineal. Ese interruptor está dentro de tu cerebro y es igual a un ojo de verdad, la forma que tiene. Ese es un pequeño interruptor que cuando la gente, los indios y esa gente tomaban ayahuasca, cuando las feromonas, las sustancias alucinógenas llegaban a esa área del cerebro, la gente comenzaba a ver entidades y a hablar con otras entidades a través de eso. Esto también la Biblia lo habla de eso, porque cuando el sacerdote estaba ministrando incienso en el templo, él también entraba bajo ese mismo nivel de mareo y comenzaba a modular por lo que estaba hueliendo, por el tanto incienso. Entonces, la glándula pineal es un mecanismo para tú ver el mundo espiritual. Pero Satanás sabe mucho y él ha calcificado la glándula pineal por el aumento abusivo de flúor. El flúor calcifica la glándula pineal. Flúor en las pastas de dientes, flúor en el agua, flúor en la bebida. O sea, flúor por donde quiera. Nuestra glándula va calcificándose y nosotros terminamos siendo seducidos por un sistema que no quiere que tú seas espiritual. Ahora, ¿cómo tú abres el sistema espiritual? Tú tienes que entender que hay una parte de tu biología que juega un papel importante para tú despertar ese sentido espiritual. ¿Cuál? Tu cuerpo. ¿Y por qué tu cuerpo? Porque tu cuerpo es un templo. Y tú tienes que cuidar lo que tú comes, tienes que cuidar lo que tú usas, lo que tú metes dentro de tu templo. Hay cosas que la pueden ensuciar y hay cosas que lo pueden limpiar. Entonces, cuando yo estaba en el monte, yo estaba viendo tantas experiencias sobrenaturales, porque yo me desintoxiqué de la vida común, de las comidas comunes. O sea, yo era un hombre que vivía una vida de ayuno, de oración, y mi cuerpo entró en un estado de limpieza que para mí era fácil poder ver en el mundo de los espíritus, porque no estaba tan contaminado con el flúor, ni siquiera con el asunto de las pastas de dientes, porque usted sabe que el que ayuna lo que está metido está fuera de todas esas cosas. Primer punto, el cuerpo. Tú sana tu cuerpo y tú vas a tener acceso a tu alma. Y lo segundo es que si tú eres una persona que te gusta ayunar o que te gusta leer la Biblia o que te gusta meditar en la Biblia, ese estado de tranquilidad mental va a abrir tu conciencia espiritual. Porque a veces tú vas a quebrar la presencia, pero tú no vas solo. Bad Bunny está fielmente acompañándote contigo. Romeo está ahí contigo orando, porque la música está en tu mente
Y tú no estás orando, tú lo que estás, porque tu ruido mental no va a dejar que la voz de Dios que transita en medio de tu pensamiento sea revelada a tu vida. Porque la voz de Dios transita en medio de tu pensamiento, un pensamiento igual que el tuyo. Lo que diferencia la voz de Dios de tu pensamiento es que ese pensamiento donde Dios está introduciendo su voz está energetizado, tiene vibra, tiene una vibración, una frecuencia. Y cuando tú sabes que ese pensamiento llegó ahí, aunque parezca tu voz, no es tu voz. Es la voz de Dios y tú sabes que esa revelación es la que te va a conectar, la que te va a orientar, la que te va a direccionar. Pero tú tienes que tener tu mente bien limpia, ausente de ruido ambiental, ausente de ruido mental y una descalcificación de tu glándula. Dios mío. O sea, pero, estar consciente de ti mismo. ok, pero ¿qué hacemos si, como usted dijo, si llegamos a la oración con esos ruidos? ¿Qué debemos de hacer para deshacernos de ese ruido? Siempre le digo a la gente, tiene que, la oración más grande es la oración que no tiene palabra. Esa es la mejor oración, la que no tiene palabra. Si tú cuando vas a orar haces 10 minutos de meditación y en esos 10 minutos de meditación de silencio, si tú ves que tú tienes 10 minutos intentando callar tu ruido mental y tú no puedes callar tu ruido mental, significa que alguien está usando tu mente que no eres tú. Claro, porque tú tienes 10 minutos intentando controlarla, pero ella se gobierna. ¿Por qué? Porque hay alguien más que no eres tú que está usando tu mente. Eso se llama influencia. Entonces, cuando tú logras vencer influencia, es cuando tú logras llevar tu mente a un silencio. Para cuando en medio de ese silencio la voz de Dios se va a manifestar y tú vas a dejar de orar conforme a tu necesidad, porque la mayoría de tus oraciones están hechas por tu necesidad. Tú oras por lo que tú necesitas. Tú no oras porque Dios te reveló. Entonces, no es lo mismo orar por revelación que orar por necesidad. La mayoría de nuestras oraciones están diseñadas conforme a la dimensión de nuestra necesidad. Pero la Biblia dice que el Padre sabe todo lo que tú necesitas antes de que tú ores. Dios mío. Lo que significa que hay otro nivel de oración que no nos lo han enseñado. ¿Cuál? El nivel de que cuando tú quieres orar en el Espíritu, tú nunca vas a orar lo que tú quieres. Tú vas a orar lo que el Padre quiere, porque vas a tener una oración que va a estar direccionada por la voluntad sacrosanta de nuestro Padre Celestial. Dios mío. Traigámoslo a un plano natural, porque tengo que buscar oxígeno para ahí. Sí. Nos metimos muy profundo. Yo lo que le quiero decir es cómo uno llega a ese nivel de oración, de uno llegar a orar en el Espíritu. Porque yo sé que, al igual que yo, hay muchas personas que tienen batalla para orar y oran con oraciones mecánicas. Dicen siempre lo mismo, oran siempre lo mismo, que los enfermos, que esto. Pero, como usted dice, ¿cómo uno es dirigido por Dios en la oración? ¿Cómo uno logra eso? Tú aprendes ser dirigido por Dios en la oración. Sí, señor. Usted aprende a tener dirección según va creando relación con el Espíritu. Pues es que tú eres, mira, tú no eres lo que ves en el espejo. Ese no eres tú. Tú vas al espejo y tú vas a ver una carátula, un recipiente. Lo que vive adentro de ese recipiente eres tú. O sea, el ser que vive adentro de ese cuerpo con el cual yo estoy viendo es lo que realmente tú eres. Cuando tú comienzas a tener relación con el Espíritu, tú lo que haces es que estás sacando ese ser hacia afuera y tú estás orando con ese ser, tú estás orando con tu espíritu. ¿Para qué? Para que tu espíritu tenga poder sobre los deseos naturales de tu biología, de tu materia, de tu carne. Entonces, tú quieres aprender a orar en el Espíritu, tú necesitas educación. Educar tu cuerpo, acostumbrarte. Y yo tengo es como un training que yo le doy a la gente. Si tú sientes que tiene demasiado ruido mental, ponte a caminar en la casa hablando, pero habla cosas incoherentes. Y tú vas a decir, profeta, pero eso no está bien. Sí, comienza a decir, oye, esto parece un disparate, pero te va a resultar. Si tú quieres pasar 10 minutos diciendo va. Cuando tú tengas 10 minutos repitiéndole la misma palabra a tu mente, ¿sabe qué va a hacer? Él va a comenzar a cuestionar qué te está pasando a ti. Es decir, pero ¿qué va? ¿Qué es lo que él está hablando? Entonces, en lo que tu cerebro está discutiendo con el sonido que está saliendo de tu boca, él se está deshaciendo de toda la basura que no te dejaba orar. Wow. Dios mío. Entonces, ya cuando tú lo callas, wow. Porque tú sabes que va no tiene sentido, es incoherente, pero no se hace pecador como te hace la música que te dice que fume, que beba, que aquello. Entonces, en ese sentido, tú estás reseteando el casco, tu cerebro. Cuando tú bajas,
ya tú vas tranquilo. Dios mío. Ahora tú comienzas a ser direccionado. Parece sencillo, pero es una herramienta poderosa. No, eso, Wow. eso le puede cambiar la vida a quien sea. Dios Si mío. lo entiende desde la perspectiva que es. Dios mío. Profeta, Dios mío, estoy maravillado con esa información que te está dando. Estoy impactado. Una pregunta, profeta. Desde su punto de vista, ¿cómo usted ve el ministerio profético en la actualidad? Muy adulterado. Demasiado adulterado, porque la gente le está llamando profeta a aquellos que operan en un don de ciencia. Y la ciencia es una cosa y la profecía es otra. O sea, si yo te llamo por nombre y apellido, yo no soy profeta por eso. Eso es don de ciencia. ¿Entiendes? Wow. El profeta habla hechos futuros que luego tienen que acontecer. Ese es el profeta. O hechos que van a pasar dentro de 15 minutos, Dios te los reveló y tú lo viste ahí manifestar. Un profeta es aquel que anuncia un hecho futuro desde antes de su cumplimiento. Ahora lo que hay es una profanación, porque cualquiera que llame por nombre y apellido, cualquiera que tenga un don de ciencia, ya lo llaman profeta. No, usted tiene un don de ciencia, usted no es profeta. O tiene un don de profecía, pero usted no es profeta. Usted tiene un don. Ahora hay profetas que son profetas constituidos, que ellos son la profecía caminando, que tienen que tener cuidado con lo que habla, porque las palabras de ellos tienen un respaldo de Dios muy fuerte. Y hay unos que esporádicamente, cuando el don se manifiesta, están profetizando. Y en estos tiempos hay carencia de profetas, porque si hubiera más profetas en este tiempo, hubiera más personas alertadas, hubiera más personas alertadas y no hubiéramos caído en tanto gancho como la ausencia de profeta ha permitido que el pueblo caiga en estos últimos tiempos. Es una realidad, la gente está confundiendo el don de ciencia con el Claro, profético. porque esa es la verdad. Sí, es una realidad, ¿verdad? Lo que usted dice. Es que los profetas son otra cosa. Los profetas primeramente no están confabulados, los profetas no andan buscando prebenda. El profeta está cumpliendo con repetir lo que se habla en el cielo, repetirlo en la tierra. Tiene el oído arriba, pero la boca abajo. Está modulando el deseo de Dios y lo está estableciendo proféticamente. Los profetas siempre como que eran, ellos venían a dar advertencia. Sí. O algo que Dios iba a hacer. Pero ahora los profetas lo que te dan mira, los profetas son cónsul, son juez civil y también son tipo de bienes raíces, porque los profetas ahora lo que te dan es visa, matrimonio, casa, carro y todo bueno. Los profetas de ahora solamente dan cosas buenas y Dios te va a bendecir. No. Eso es tigueraje y manipulación. El verdadero profeta está comprometido con la palabra que sale de su boca. Me gustó eso que usted dijo, que hay diferentes tipos de profetas, que hay un profeta que es la profecía. Hábleme de los diferentes tipos de profetas. ¿Cuáles son esos? Sí, porque está el profeta que es el vidente. El vidente trabaja por visión. Una visión tiene una profecía encriptada. El profeta tiene que discernir el sueño, la visión, el trance que recibió, convertirlo en profecía. Yo me soñé esto y esa es la profecía. ¿Entiendes? Ese es el vidente. El vidente es fuerte porque el vidente también puede tener conciencia en varios estados. O sea, él puede estar aquí, pero también puede estar soñando cosas que están pasando en Estados Unidos y él está modulando a la distancia, porque en el mundo espiritual el espacio-tiempo no existe. O sea, ellos están teniendo injerencia en diferentes dimensiones. El vidente, cuando está bien afilado en Dios, es una bomba atómica en el mundo espiritual. Pero ese ya es una clase de profeta. El que tiene el don de profecía es aquel profeta que cuando el don se manifiesta, él comienza a interpretar lo que está dentro de las lenguas. Porque muchas veces las lenguas traen profecías encapsuladas. Entonces, el que tiene el don de profeta, cuando se manifiesta el don, la mayoría de gente que habla lenguas son profetas de dones. Porque dentro del don de lengua hay muchas profecías, muchos consejos que están encriptados. Ese es el profeta que tiene el don de profecía. Ahora, el profeta que es constituido profeta, ese no tiene que coger la lucha del vidente, ni que tiene el don, porque ya ese tipo de la profecía hecha carne y hueso, porque no es un don que tiene, es que esa vasija es profeta. Lo que va a salir de esa boca se va a manifestar, porque esa persona que es profeta constituido tiene un compromiso con el reino, no tiene compromiso ni con pastores ni con evangelistas, no está abrazado de nadie, está abrazado de Dios para cumplir lo que Dios dice en la hora que Dios lo dice. No una persona que está socializando con todo el mundo. No una persona que está en el medio buscando información para después supuestamente profetizar. No, es una persona que está esperando que Dios le hable para salir y dar la palabra. Ese es el profeta que es por constitución. O sea, ese es el profeta que tiene que tener cuidado con lo que dice. Sí, es el que tiene que cuidarse la boca. Porque cuando dice algo, puede que se cumpla. Claro,
o sea, que tiene la boca como la boca será la boca de chivo, que tiene que tener cuidado. Entonces esa gente así no se le permite estar jugando con eso. O sea, un profeta de constitución viene y me dice a mí, ojalá te parta un brazo. Automáticamente yo digo, mira, cancela esa palabra. No, porque yo sé que en el mundo espiritual hay una atmósfera que tiene que respaldar eso. ¿Está entendiendo? Entonces, no, cancela eso. Reprendo. Porque ya yo he visto pie partido y brazo partido por estar así de bocón. Dios mío, entonces, ¿un profeta puede operar en el ministerio de los milagros también? Si tiene injerencia en la atmósfera de los milagros, puede operar. Porque recuerda que también que el hacer milagros es un don. Pero hay una atmósfera que si tú logras activarla en tu espíritu, tú no necesitas tener el don de milagro. Ellos se van a manifestar porque es la atmósfera de la obediencia al gran llamado. Eso es para todo el mundo. Jesús dijo, y por todo el mundo, predicar el evangelio, hablen lengua, echen fuera demonios, hagan milagros, sanen a los enfermos. O sea, eso solamente por obediencia es un atributo que se puede manifestar en ti. Ahora, el que tiene el don de fe, puede tener don de fe para hacer milagros. ¿Entiendes? Pero si tú solamente te pones obediente y obedeces la palabra, tú estás capacitado para que los milagros se manifiesten donde tú te muevas. ¿Y por qué la carencia de milagros? De manifestaciones. Por la anemia. Míralo aquí. Es por esto. Estos son los ministerios. Huele esa rosa. ¿A qué huele? Eso no huele a nada. Ay, pero es una rosa. No huele a nada. ¿Por qué? Porque son ministerios que tienen apariencia de algo, pero no lo son. Wow. Tú le llamas rosa a esto porque tiene una forma de rosa, pero esto no es rosa, esto es plástico con forma de rosa. Dios mío. Esto no huele a rosa aunque parezca rosa. Y esto es lo que hay en los altares, profetas sintéticos. Entonces, esta anemia espiritual que hay por la ausencia de búsqueda es que ha creado esta generación de charlatanes que han manchado el prestigio del evangelio y ya no se mueve el evangelio apostólico profético desde los tiempos bíblicos. Ahora lo que estamos viviendo es con una chelcha y no estamos viendo a Dios. Por eso es porque hay tanta anemia espiritual, por la desnutrición que tenemos por no haber buscado a Dios en el training que tenemos que buscarlo. Dios mío. ¿Qué usted le recomienda a las personas que están iniciando un ministerio en este momento? Limpia su atmósfera. No se junte con gente tóxicos espiritualmente. No te juntes con chismosos. No deje que un chismoso te agarre la mente y te la llene del chisme de otro hermano. No. Apártese de quien le hable chisme. Apártese de la gente tóxica. Usted tiene algo lindo de Dios que Dios le dio. Trate de cultivar eso. Profeta, pero yo no sé cuál es mi llamado. Yo no sé cuál es mi don. No, Dios te dio el don. Dios te dio el llamado. Solo tú tienes que despertarlo, buscarlo, separarte para Dios. Y créeme que desde que tú comiences a hacer ese asunto, callar el ruido de tu mente y comiences a darte cuenta que la voz de Dios está transitando en medio de tu pensamiento, te vas a dar cuenta cuán gran herramienta ha entregado Dios en tus manos, que es la manifestación de lo sobrenatural. Solamente madura, sepárate de la gente que no te convienen, busca una gente que tenga lo que tú quieres ser. Si tú quieres ser profeta, busca una gente que se mueva en el don de profecía, que sea maduro en el don de profecía, pero que no sea un sicario espiritual, porque hay muchos profetas que son sicarios espirituales y están matando a sus hermanos. O sea, búscate una gente sana, una gente que tenga la capacidad de instruirte, de sanarte, de levantarte y de conectarte a tu propósito para que camines en tu diseño. Dios mío. León 7, da tu número de teléfono para que la gente te pueda contactar. Préstame mi libro, 1809-670-4681, 1809-670-4681 y mi página web, las páginas son Profeta León 7. Todo Profeta León 7, y este es nuestro libro Emuná, despertando la conciencia superior. Esto es manteca de querubín. Esto que tenemos aquí escrito es manteca de querubín. Esto es algo que Dios nos lo dio en 15 días de ayuno y está plasmado aquí para bendecir sus vidas. Bendiciones, amado. Tiene que dejarme un libro de eso. Ese es suyo entonces. Amén. No, gracias, profeta. Amén, amén, amén. Así ya tú sabes. Gracias, mis hermanos.
denle like, compartan. Si les gustó este video y quieren otro, comenten ahí abajo que lo traemos de nuevo, ¿verdad, profeta? Amén, sí, sí. ¿Usted viene? Hacemos el viaje, sí. Ah, pues bien. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano.